Aquí estamos para continuar con esta transmisión a través de los canales de la Corporación Televicentro. Bienvenidos. Tendremos en cuestión de minutos un análisis y la participación de distinguidos panelistas nacionales e internacionales a propósito de la elección que convoca a los hondureños este domingo 30 de noviembre. Se llegó la hora cero para más de 6 millones de hondureños que están habilitados en Honduras y los Estados Unidos para poder votar. Estamos a las 8 de la noche con 8 minutos. En vivo aquí a través de TSI y en la multiplataforma de Emisoras Unidas encabezados por HRN, La Voz de Honduras. Saludos a todo el auditorio de HRN, de Radio Satélite, de Radio Centro, a los enlaces a través de televicentro.com en el mundo y de tunota.com, que nos permite tener una cobertura en Honduras y el mundo. Presento a nuestros invitados de hoy que nos permitirán tener diferentes puntos de vista alrededor de esta elección histórica de los hondureños este 30 de noviembre. Ya en unos instantes tendremos la participación de la socióloga hondureña Julieta Castellanos y el doctor Manuel Conde Orellana, ex candidato presidencial de la República de Guatemala, un destacado político en el vecino país, diputado en el Parlamento Centroamericano y inversionista del vecino país. Hacemos una pausa aquí en TSI, en Al Banquillo, en entrega especial, y ya venimos con el análisis de esta justa comicial de mañana domingo. De Televicentro y Emisoras Unidas a través de HRN, Radio Satélite, Radio Centro y los canales de TSI que mantenemos este enlace, y también el saludo a quienes están conectados a través de tunota.com. Bueno, estamos ya en la recta final. Hoy sí se llegó el día prácticamente, ya estamos a 3 horas y minutos para darle la bienvenida al último día de noviembre que marcará la historia democrática de nuestro país. Un proceso electoral más en este camino recorrido desde 1980 tras el retorno del orden constitucional en nuestro país. ¿Cuánto hemos avanzado en democracia? Este proceso es sin duda el más complejo que se enfrenta, incluso mucho más allá de lo que se vivió en el 2009. Con el escenario actual, doctora Castellanos, ¿se motiva al elector? ¿Tendremos un proceso electoral concurrido mañana? ¿Cuál es la lectura que deja al político hondureño lo que ha pasado en las últimas horas? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo especial y es un placer y un honor realmente estar con ustedes en este programa. Hemos tenido elecciones y procesos de crisis en estos 45 años. Creo que 1985 fue la primera gran crisis, muy temprano, después que hubo el retorno al orden constitucional. En ese momento del bipartidismo, básicamente, y una crisis que se resolvió por negociación política. El país tenía mucha capacidad de diálogo entre las élites políticas y pudo salir. 2009 fue un momento de crisis que el 28 de junio de ese año tomó la deriva de un golpe al Poder Ejecutivo. Y bueno, ya cuando se dio ese suceso doloroso para el país, para la sociedad y para el sistema político, pues vino la incertidumbre de si habrían elecciones, pero no hubo la complejidad que hemos tenido. Creo que después del 2009, esa fractura política y social ha venido presentándose en los procesos electorales, pero yo coincido con usted, es el proceso donde la incertidumbre ha sido la constante. Y esa incertidumbre se fue marcando en diferentes momentos. Creo que el 9 de marzo fue un momento de quitarse realmente el velo de, no sé si inocencia o de credibilidad, pero
el ver el material electoral abandonado en las calles, eso fue realmente patético. Y de esa parte hasta hoy, 29 de noviembre, la incertidumbre ha sido la constante. No hemos tenido casi momentos de certeza y los escenarios, obviamente, que mirábamos en este proceso iban desde lo más extremo, que era no van a haber elecciones, porque mirábamos una cantidad de acciones obstructivas del proceso electoral. ¿En qué mirábamos esa obstrucción? Bueno, parálisis en los órganos electorales. Yo creo que ese fue uno de los temas que nos acentuó la duda cuando por más de un mes no se reunió el Consejo Nacional Electoral, luego parálisis en el Tribunal de Justicia Electoral por el tema que ya conocemos, y había un hecho común, ausencia del representante del Partido Libre en las sesiones. Eso obviamente, y también la ausencia de los suplentes que, habiendo sido seleccionados por el PCH, se habían convertido en el Partido Libre. Entonces, esa constante estuvo interfiriendo, sembrando dudas, igual la acción del Ministerio Público. Pero lo último fue ya esta semana, donde en realidad no era una situación, y me refiero específicamente a los 3 mensajes del presidente Trump, no era el impacto donde se iban a haber o no elecciones, sino los movimientos en el tablero político que se suscitaron a raíz de estos mensajes y que obviamente de unos datos, de unos porcentajes de preferencia de voto, pues hoy han salido información que de movimientos hacia arriba y hacia abajo en los partidos políticos, y eso es lo que mañana tendremos al filo de esta hora, un poco más, ya habremos sabido qué pasó. Muy bien, gracias doctora por estas palabras de inicio. Ya a esta hora tendremos resultados que van a ir dándonos proyecciones de cómo se ha manifestado el pueblo hondureño en las urnas. Antes de darle la palabra al doctor Conde, quiero detallar de su perfil político, porque ha sido un hombre que ha estado en las luchas políticas en un país que también ha tenido elecciones de mucho conflicto, no con el tema del bipartidismo o ahora el tripartidismo en Honduras. Nos decía, por ejemplo, que en el último proceso electoral de Guatemala fueron 27 partidos. El doctor Conde, que nos acompaña aquí en el banquillo. Producción. El abogado y político guatemalteco Manuel Eduardo Conde Orellana, que nos acompaña, se ha desempeñado como miembro del Congreso de Guatemala del 2016 al 2024. Se postuló como candidato presidencial en las elecciones del 2003 y del 2007. Fue diputado al Parlamento Centroamericano, ha sido miembro del Congreso de Guatemala en varios periodos. Y hoy, bueno, lo tenemos aquí para que en principio, doctor, nos dé un panorama de cómo ve un político del país vecino el acontecimiento político histórico de Honduras. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, estimados amigos que estamos acá en el estudio. Buenas noches al pueblo de Honduras, al que yo aprecio y quiero muchísimo. He tenido la oportunidad en mi vida de estar muy cerca de la dinámica política hondureña, teniendo amigos cercanos de ambos partidos históricos, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional. Y pues estamos acá acompañando al pueblo hondureño en una gesta electoral fundamental. Honduras está quizá en uno de los momentos más cruciales y determinantes para definir su presente y su futuro. Así lo he venido diciendo. Y los últimos acontecimientos han movido el tablero. Y lo han movido a 4 elementos fundamentales. La sociedad hondureña se despabiló. Ya se tenía casi tiradas las cartas. Ya estaban casi definidas las cosas. Las mediciones y las encuestas marcaban tendencias y eso tenía al pueblo hondureño, unos algo tristes y otros muy victoriosos. Pero el pueblo hondureño con la actual situación se ha despabilado. Los partidos políticos han renovado fuerzas en su etapa final. Las autoridades electorales están convencidas que no pueden seguir peleando entre ellas.
porque han venido una discordia que ha generado incertidumbre y, por qué no decirlo, desconfianza. La autoridad electoral sabe que tiene que hacer bien su trabajo porque hoy están los ojos del mundo puestos sobre ellos como rectores de ese proceso. Y luego hay un factor importante, las fuerzas militares. Las fuerzas militares tienen que estar en el lugar que la Constitución de Honduras les manda. Las fuerzas militares no pueden estar jugando a hacer proselitismo. Tienen que estar ordenadas y dispuestas a cumplir, no como se dijo en días pasados por el jefe de las fuerzas militares, de que van a reconocer al que los resultados digan. No, ellos tienen que reconocer al que el pueblo elija. Al que el pueblo decida que va a gobernar Honduras, ellos tienen que obedecerlo. Ellos no están para reconocer a nadie, ellos están para obedecer el mandato de una sociedad. Entonces los 4 factores se movieron. Los vientos fuertes del norte soplaron en Honduras y están soplando en la América Latina, sin duda. Porque antes tuvimos otros vientos que soplaban hacia un lado. Y esos vientos que soplaron hacia ese lado fueron dañinos también. Hoy Honduras tiene la valiosa oportunidad, después de los que he mencionado, de poder caminar y tomar una decisión el día de mañana que al pueblo hondureño le convenga. Las fuerzas políticas están hoy nuevamente en condiciones muy similares. No podemos asegurar hoy quién va a ganar la presidencia mañana. Y eso obliga a los partidos políticos, obliga a la sociedad hondureña a estar presta a ejercer su sufragio. El que no iba a votar, yo estoy casi seguro y puedo afirmar que está dispuesto a ir a votar. El que tenía miedo de ir a votar por las turbas que se anunció que saldrían a las calles, va a ir a votar. Y aquel que estaba dispuesto a votar, quizá hoy esté en la reflexión. Voto por este, voto por el otro. El voto selectivo se va a ver en Honduras el día de mañana, esa es mi percepción. Pero por sobre todo, como centroamericano, tengo yo que reconocer que el pueblo hondureño, que ha sido un pueblo valeroso en términos de construir su democracia, sus crisis, que ya la doctora mencionó, fueron superadas institucionalmente, fueron superadas dentro del marco de la ley. Ustedes, los hermanos hondureños, han tenido esa conducta democrática. Y hoy Honduras está otra vez en la oportunidad de mostrarnos a toda la región y al mundo entero que ustedes, los hondureños, saben enarbolar una bandera, la bandera hondureña. Y eso es a lo que yo vengo, porque estoy absolutamente seguro que mañana eso es lo que vamos a ver. Y tengo que reconocer que espacios informativos y de diálogo y debate como este que usted genera, estimado amigo Chendo, con aprecio y respeto, son los espacios que orientan al pueblo, los que permiten esa reflexión a partir de las opiniones que usted aquí genera, del contraste de opiniones, del debate y de la discusión responsable. Porque si en este espacio no se tuviera esa conducta, mal haríamos de estar acá. Al contrario, estamos acá porque sabemos del compromiso de este espacio de información para el pueblo hondureño. Así que confiamos que mañana el pueblo hondureño va a ir a las urnas. El que gane va a celebrar y muy probablemente el que no gane va a tener que respetar la decisión mayoritaria del pueblo hondureño. Pero el fantasma de las turbas, de los problemas, de la anarquía, de la presencia de fuerzas militares, eso creo yo que se despejó. Y tiene que ir el pueblo en libertad a ejercer su sufragio. ¿Cómo queda el comportamiento que debe tener la autoridad, más allá del rol que se tiene a nivel de las Fuerzas Armadas, doctora Castellano, el papel de la policía mañana, con todo lo que hemos visto en un escenario político actual que ha sido complejo? Y bueno, estamos llegando a la hora cero y muchas dudas, muchas inquietudes se fueron disipando. Hoy, a esta hora, a las 8:25, el material electoral está en todas las juntas receptoras de voto. Es decir, que aquel acontecimiento penoso del 9 de marzo no va a pasar. Quizás hayan algunos pequeños atrasos en la apertura de los centros de votación que no debe ir más allá de las 7, 8 de la mañana. Pero mañana sí está todo instalado. Bueno, lo que hemos visto es realmente una acción ciudadana
que se ha visto más potenciada. Cuando nosotros teníamos las crisis anteriores, prácticamente eran unas crisis que se dejaban que las élites políticas las resolvieran, que negociaran, que se reunieran, las mismas Fuerzas Armadas las convocaba el Estado Mayor, ahí se reunían y llegaban a los acuerdos. Pero también hemos visto una actitud de cuando hay una crisis, salen a votar. Eso lo vimos en el 85. Después de la crisis, esas fueron de las elecciones con una alta participación ciudadana. Lo vimos en el 2009, aún cuando habían llamados a no votar, a no ir al sufragio. El Frente de Resistencia decía que no se ejerciera el sufragio. Y en el año 2021 vimos que salió, y lo vimos el 9 de marzo. La gente estuvo ahí hasta que llegaron el material electoral. Fueron 3, 4 veces. Vimos mujeres con niños pequeños esperando que llegara el material electoral. Yo creo que esa actitud y en la medida que las Fuerzas Armadas fueron elevando el tono y la policía fue siendo tolerante e indiferente, la gente los cuestionaba. Cuando los colectivos de libre impiden que las empresas oferentes del servicio de transmisión de resultados preliminares entregaran su documentación, vimos a una policía totalmente contemplativa. Solo dejaron entrar a la empresa que Libre quería que participara, que era el Marmatic. Eso fue lo que leímos como noticia. Luego hemos visto a un jefe de Estado Mayor Conjunto que ha tenido unas expresiones totalmente sobredimensionadas, ha tenido exabruptos, que pasó el límite de sus competencias y la gente se lo dijo. Yo no recuerdo que a otro jefe de Estado Mayor Conjunto, ya fuera por miedo, como el caso de Gustavo Álvarez Martínez, o porque no tuvieron esos excesos, la gente le dijera al general, general, cállese, general, no le corresponde. Usted no tiene que opinar sobre política general. La gente se lo dijo. Y se lo dijeron funcionarios, se lo dijeron organismos de sociedad civil, se lo dijimos diferentes personas que escribimos y hacemos análisis. Entonces, las Fuerzas Armadas y la policía perdieron esa dimensión de institución de Estado y se han comportado como instituciones subordinados a un partido. Y eso la gente hoy lo percibe con más claridad. O sea, ya la ciudadanía no admite a ese funcionario que se cree por encima de la ley. Se lo han dicho al general Roosevelt Hernández. Y se lo han dicho de diferentes formas, y se lo han dicho de unas formas que antes no se le hablaba a un general, porque se le tenía miedo, porque podía haber represión. No, se lo han dicho claramente. General, usted no tiene que opinar de eso. Y en este último caso, inclusive, la presidenta del Consejo Nacional Electoral se lo dijo. Y lo último que le escuchamos hace unos 3 días es que yo no voy a aceptar los resultados si no es de todos. ¿Y quién le ha dicho a usted, general, que usted tiene poder de veto a los resultados? Si usted no tiene ese poder. Lo que salga del escrutinio por cual la gente prefirió darle el beneficio a una persona, a un partido que gobierne, ese es el resultado que tiene que respetar. Entonces, yo no voy a aceptar quién le ha dado esa potestad, y se lo hemos dicho de esa forma. Entonces, pero también tiene que ver con la actitud del Poder Ejecutivo. Ha sido realmente ha quedado muy expuesta la Presidenta de la República cuando desde diferentes organizaciones nacionales, internacionales, gobiernos, se le dijo, suspenda el estado de excepción. Y no lo hizo.
Y todavía, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia no convocó, pese a que 8 magistrados le pidieron que convocara para llevarlo al Pleno. Entonces, ahí es donde vemos ese alineamiento y esa concentración de poder. Y nosotros no elegimos un gobierno el 2021 para que tuviera esa concentración de poder, porque nos ofrecieron un equilibrio de poderes. Y eso no lo cumplieron. Entonces, hoy se diferencian mucho más. Ya esos presidencialismos, en cada poder del Estado hay un presidente que casi es un monarca. Hay uno que no convoca porque no quiere, ¿verdad? Pasaron 2 meses y no convocó. La presidenta de la Corte le dicen 8 magistrados que convoque, le dicen ayer, para el Pleno, y no lo hace. Y no lo hace. Y la presidenta de la República que no puede mandar un decreto de estado de excepción a la Gaceta sin que sea aprobado por el Congreso, dice, a mí me da igual que 5, 10, 15 o 20 organizaciones me lo hayan dicho, que los organismos internacionales, que la Unión Europea, que la ONU, que la OEA me hayan dicho, suspende el estado de excepción. Esa es una actitud arrogante y es una deformación del poder. Porque lo que nos dicen con esos gestos es, yo hago lo que quiero. Lo que la ley dice, para mí no cuenta. Yo hago lo que quiero. Y eso probablemente se vea reflejado mañana en los resultados electorales. ¿Cuáles son los riesgos, doctor Conde, que se tiene cuando se acude a un proceso electoral en estas circunstancias? Basado con los antecedentes que pasan por primera vez aquí en Honduras, pero yo le traslado este interrogante porque hemos tenido conocimiento de las dificultades de los procesos electorales que Guatemala tal cual lo ha vivido, con procesos de intervención incluso para presidentes electos, que hay vetos para no dejarlo llegar al gobierno. ¿Qué impacto genera en el subconsciente de ese elector que, como usted me dice, tiene la claridad que mañana asistirá de forma masiva a expresarse sin tener la influencia de señalar vote por esta candidata o por este candidato? Bueno, el efecto primario de ir a las urnas es ejercer el sagrado derecho de elegir sus autoridades. El riesgo de no ir es que lo harán otros. Y lo hemos venido diciendo a otros medios en Honduras. El pueblo hondureño debe de ir a las urnas porque ese derecho es el que les va a permitir no solo decidir, sino exigir. Porque el pueblo también puede exigir al que ha decidido llevar a la más alta magistratura de la nación. El riesgo, en primer lugar, es ese. En segundo lugar, es que si Honduras no se manifiesta en ese sentido, si el pueblo hondureño no tiene esa preclaridad, otros intentarán tenerla. Y ese muchas veces es el riesgo. Cuando vienen grupos a querer decirle a un país, dentro del marco de sus leyes y de su ejercicio democrático, cómo quieren que se hagan las cosas. En el ejercicio político tenemos que también manejar el concepto de una soberanía política, que tenemos que saber ejercer, pero si no la ejercemos, otros van a querer decirnos cómo hacerlo. Entonces los riesgos van por ese rumbo. Viendo esto de Estados Unidos, por ejemplo, que ha sido un factor que en el tablero político, lo vamos a poner de esa forma, no lo teníamos contemplado. Nadie. Bajo ningún argumento imaginábamos una acción directa del hombre más poderoso del mundo diciendo, hagan esto, señalando directamente. Porque aquí el concepto que se ha tenido siempre es que de pronto la gran nación del norte pide cosas o sugiere cosas, pero no públicamente, y ahora el paso lo dieron. Es un escenario muy descriptivo de una realidad geopolítica. Estamos en el hemisferio y estamos en el mundo en una realidad geopolítica diferente. Las cosas han ido variando y han cambiado. Y hoy tenemos dirigiendo los destinos de la nación más poderosa del mundo, porque sigue siéndolo, y trata de reponerse con políticas y con decisiones internacionales que tienen esa incidencia. Pues tenemos que aprender y a convivir
con alguien que tiene ese tipo de posturas y que tiene que tener interlocutores válidos. Con ese tipo de posturas no se valen los dobles juegos. Lo que se dice se hace y lo que se propone se debe de hacer. Y creo que esas reglas de juego son mucho más claras que cuando se tenían administraciones en ese gran país, en esa gran nación, que eran complacientes, que tenían otros intereses, que tenían otros objetivos, que sus prioridades eran otras y que de alguna manera también dejaron la región abandonada. Y por eso vinieron otras potencias como Rusia, como China, a entrar a la región y tomaron controles estratégicos en la región, y la gran nación del norte miraba con sumo desinterés esa situación que hoy el otro trata de recuperar con una postura más firme. Pero nosotros, los habitantes de la región, tenemos que entender que la realidad es otra. Ahora, si nosotros no tomamos nuestras propias acciones, otros las van a tomar por nosotros. Y ese es el riesgo más grande. ¿Y infunde esto temor en el electorado, cambio? ¿Qué pasa? ¿Qué provoca? Puede infundir dos cosas. Temor, por ejemplo. Guatemala acaba de ser favorecida junto a otros 3 países en materia arancelaria. Nos han quitado aranceles para 70% de nuestros productos que van al mercado estadounidense. Una decisión de esas puede generar esperanza. Un nuevo estatus de TPS para nuestros migrantes puede generar esperanza. Pero la amenaza a una libertad política puede generar temores y debidamente fundados. Entonces, en ese juego de intereses es donde también nosotros debemos de tener una postura, y lo digo en palabras muy prácticas. Si Honduras no tiene agenda, le van a imponer una agenda. Si Guatemala no tiene agenda, si Centroamérica, que tristemente está más dividida que nunca, estamos más lejanos que nunca, si la región no tiene agenda, nos van a imponer una agenda. Si Honduras no tiene agenda, le van a imponer una agenda, porque hoy sí hay agenda desde el norte. Y entonces, ¿cómo equilibrar? ¿Cómo manejarnos dentro de un marco de soberanías recíprocas? Pero con la sabiduría y las capacidades que hoy se necesitan. Y eso tiene que ver fundamentalmente en la decisión del pueblo hondureño. Porque si el pueblo hondureño toma la decisión correcta en ese sentido, encontrando a la persona que mejor pueda desempeñar ese ejercicio político, pero con una soberanía nacional, pero entendiendo que hoy hay una nueva realidad regional y hemisférica. Eso, el riesgo es no hacerlo bien, porque el error se paga caro. Muy bien, hago la pausa. Dejo la pregunta planteada. ¿Induce esto al elector a tener cambio de última hora? Este tipo de pensamientos y posturas políticas puede venir mucho más fuerte a sabiendas de las posturas políticas de los partidos que van a contienda mañana, con los acercamientos con potencias del mundo también distantes en geopolítica con los Estados Unidos. Después de la pausa, nuestros invitados de hoy, el doctor Manuel Conde y la doctora Julieta Castellanos. Bueno, seguimos al banquillo, doctora Julieta Castellanos. Bueno, ¿qué tanta inducción se genera o actividad última hora en el elector? Porque, bueno, decía el doctor Conde, hasta hace unos días aquí se tenían panoramas claros, pero hay una masa electoral, no hablo del voto duro, porque todos los tienen, sí, claro, pero hay una masa electoral que cambió, que se puede mover aún faltando horas. ¿Pasa eso en el imaginario del elector? Bueno, es muy interesante. Cuando hablaba el doctor Conde, hacía mi recorrido años 70, años 80, cuando el conflicto regional, cuando Contadora, sí, y todo su papel importante, cuando aquel grupo de México y Francia para impulsar los primeros acuerdos en Centroamérica, y todo el proceso de los acuerdos de paz era otro momento, era otra cultura política. Había en ese momento una expectativa democrática muy profunda,
40 años después, 35 años después, no era lo que, no estamos en el punto donde creíamos que íbamos a estar, y también eso hace que cambie la cultura política, ¿verdad? Sobre su pregunta específicamente, el electorado, hay que ver, y eso se va a ver mañana, cómo impactó en el electorado los mensajes del presidente Trump, ¿verdad? Porque habían mediciones previas, constantes cada mes, las estuvimos viendo, y la tendencia de los 3 partidos mayoritarios se mantuvo. Punto más, punto menos, la tendencia no se modificó. Hemos conocido, después del tuit tercero, del mensaje tercero, ahí realmente hubo una subida y luego una bajada. El elector puede reaccionar de diferentes formas y va a hacer muchas valoraciones. No necesariamente, sí impactó mucho en el Partido Nacional el tema del expresidente Juan Orlando Hernández, porque había un segmento de votos ya en un porcentaje establecido, que no era mucho, pero había, que estaba dispuesto a votar por Salvador Narrala. Sí iba en primer lugar y si su candidato no mejoraba. Porque ese es un voto ideológico y un voto decidido a que no continúe el Partido Libertad y Refundación. Porque estaba votando como bloque hegemónico. Yo quiero que sea este bloque ideológico el que gobierne. No era un voto personal, el voto ideológico. Ahí se movió. Otro segmento puede ser en el pragmatismo de lo que hablaba el doctor Conde. Los migrantes, la familia de los migrantes, TPS, aranceles, que esa es una valoración. Es una valoración que algunos votantes podrá ver. Es probable que hayamos tenido antes de esta última medición de ayer en la tarde, de hoy por la mañana, que hemos conocido este día, que haya habido un voto oculto. ¿Qué es el voto oculto? Bueno, primero es un voto que puede sentir pena de decir que va a votar por alguien y no dice por quién va a votar. Y dice, no sé, va a votar, no sé, pero sí sabe por quién va a votar, ¿va? Otro segmento de voto oculto puede ser un empleado público que si dice que va a votar porque no lo emplea, va para afuera. Dice, no, voy a votar, pero no es cierto. Ese es otro segmento de voto oculto. Y eso lo vivimos muy de cerca cuando ganó doña Violeta Barrios, ¿verdad? Que ahí hay un voto de miedo. Un voto de miedo, dice, no, yo si digo que voy a votar por X, me pueden agredir en el barrio, no pongo una bandera porque me ven la bandera, me identifican, me la quitan. Hay varias formas de voto oculto. Entonces, todo eso que está medido como indecisos, que está medido como no responde, andaba por encima del 20%. El 20%. Es más, la candidata Moncada estaba por debajo de ese 20%. Por eso algunos decían, no está en tercer lugar, está en cuarto, porque estaba bajo esa categoría de indecisos. Lo que hay que ver es cómo va a impactar esos mensajes del presidente Trump en esta categoría de indeciso. Lo que sí es bastante evidente es que el último mensaje golpeó al Partido Nacional, porque ya el vínculo con el expresidente, al menos ese sector de indeciso que ve el tema de la corrupción que hubo en este gobierno, los jóvenes, estábamos viendo que el segmento de jóvenes de entre 25 y 38 años es muy seguidor no del Partido Liberal, porque esa también es otro espejismo, es de Salvador Narrala. El Partido Liberal tiene un candidato fuerte, pero el partido no termina todavía de
de tener aquella fortaleza que tuvo, porque el golpe del 2009, la fractura del 2009 fue muy fuerte, no se ha recuperado, sobre todo por ese ir y venir de liberales que este gobierno los empleó, algunos de embajadores que hoy estaban llamando que votaran por libre, ¿verdad? Porque sí han estado de embajadores por 4 años en Europa, pues claro, ¿verdad? Tienen que hablar a este momento y creer que jalan votos. Entonces, creo que es ese tema, como no hay un apego partidario fuerte y el voto duro de los 3 partidos anda por debajo de 20. El Partido Libre está por debajo del Partido Nacional, el Partido Liberal un poco por sobre Libre. Entonces, esa cantidad de voto duro que no llega ni al 20% en ninguno de los 3 partidos es lo que tiene hoy diciendo, bueno, ¿quién decide mañana? ¿Quién va a decidir? Los independientes. ¿Dónde están los independientes? En Cortés, Francisco Morazán, en Choluteca, parte en Comayagua. Por eso es que los partidos se van al voto rural y usted va a ver, creo yo, que Libre va a hacer referencia al voto rural que tanto rechazó el 2013 y el 2017, porque el voto rural es más fácil por razones socioeconómicas, de ir con una prebenda, ir con un saco de provisión de fertilizante, y ahí es donde lo están apuntando, porque este voto, como el de otras personas y el mío, no es un voto por una prebenda, es un voto por la democracia. ¿Cómo ve el político de la región, doctor Cunde, lo que ahora mismo está pasando? Porque, bueno, nos estamos enfocando en el tema de Honduras, con una acción directa de un aliado comercial histórico para todo el hemisferio occidental y el mundo. ¿Qué ve en China, por ejemplo, sobre todo por el avance que han tenido muchas economías de la región que nos dijeron, aquí es que Estados Unidos las descuidó y hoy están en una reacción de última hora porque hay un empoderamiento de un invitado que hace unos años atrás no jugaba en estos mercados? Y vemos Honduras con una postura, vemos también Chile que va a decidir en 15 días, Chile decide si mantiene el modelo económico de la izquierda, por cierto, una izquierda muy estructurada en Chile, o dan el paso a la derecha. Luego vendrá Colombia, que hoy ya sabemos cómo está el gobierno de Petro. El acontecimiento de Venezuela, donde hay una clara acción de Estados Unidos que hoy Donald Trump, siempre como actor, ha puesto plazos para Maduro que se vaya o actuará, palabras de Trump, sumado a una especie de gendarmería en la región, cerrándole el espacio aéreo. Aquí nadie puede volar si nosotros no lo autorizamos. Entonces, todos estos factores, ¿qué generan en la población a sabiendas de las muchas dependencias que tenemos de Estados Unidos? Aquí más del 30% del PIB está en manos de ellos, hondureños que trabajan en Estados Unidos. Bueno, yo creo que este es un momento oportuno para que toda la región se ponga en los zapatos de Honduras. Toda la región, y me refiero al hemisferio, en los zapatos de Honduras. Porque lo que hoy vive en Honduras se va a reflejar, querramos o no. Pero eso es lo que nos obliga. Una especie de ensayo que vino del norte. Este es el ejemplo que todos tenemos que tomar en cuenta. Y no quiere decir plegarnos, ni perder nuestras identidades ideológicas, ni perder nuestras identidades regionales. A mí me encantó cuando la doctora habla del proceso de Esquipulas y de esos procesos que yo viví muy de cerca. Yo fui negociador de la paz en Guatemala y trabajé muy de cerca en el proceso de paz de El Salvador y en el armisticio en Nicaragua. Conozco bien esos procesos y nuestra lucha fue la paz, la reconciliación, la democracia y el desarrollo. Pero el desarrollo no llegó. Firmamos la paz, buscamos la reconciliación, pero el desarrollo no llegó y no llega todavía. Por eso es que nuestra gente se fue al norte. Si no estuviera acá, bendito Dios, tenemos el norte para que la gente trabaje. La remesa es para nosotros.
¿Y no fundamental. llega por una falta de compromiso de la clase política? ¿O por qué nunca terminó de llegar? No llega, ese es mi punto de vista y respeto otra opinión, no llega porque lamentablemente los grandes acuerdos nacionales no se cumplen, porque se sigue actuando desde la trinchera de cada uno. El sector privado ve sus intereses, el sector académico ve los de él, la iglesia ve los de él, los sectores sociales ven los de él y el sector político trata de hablar con todos, pero sigue viendo el de Y él. traer otros actores que no eran común en la región, pero que ahora ya están, ¿qué tanto complica? Bueno, pues la verdad es que estamos en una guerra, la geopolítica es sin duda ideológica. China y Rusia llegaron hasta donde llegaron en nuestra región. Voy a poner un ejemplo. La inversión privada más importante económicamente hablando que llegó a Guatemala en los últimos 15 años fue una inversión rusa en una mina de níquel, que se dijo que era de níquel, pero hay uranio. Claro. Y eso del norte no lo vieron, pero los rusos sí lo vieron. No hay mercado en Honduras donde no haya producto chino. Hasta nuestras artesanías copian, vienen de China. A Colombia le llenaron de sombreros colombianos hechos en China. Y el norte no veía eso. Pero resulta que la visión política del norte, y me refiero a la de Estados Unidos, muchas veces está enmarcada en sus propios intereses. Y no es malo tener los propios intereses. Lo malo es no tener nosotros los nuestros. Y yo lo he venido diciendo por años. Tenemos que saber leer la agenda de ellos, pero tenemos que leerla a partir de la agenda nuestra. Y la agenda de ellos pasa: narcotráfico, lavado de activos, migración ilegal, armas y ahora otro tipo de expresiones que pueden generar terrorismo. Esa es su agenda. Y esa es la agenda que nos tenemos que encontrar y decir, bueno, nosotros, ustedes quieren que les cuidemos esa agenda, perfecto. Nosotros tenemos nuestra agenda. Queremos más mercados, queremos producir más, queremos elevar nuestra calidad educativa, queremos ciencia y tecnología para nuestras juventudes, queremos oportunidades, no queremos que se vayan migrantes ilegales, queremos permisos temporales de trabajo, queremos estatus temporal protegido. Eso es. Tú tienes tu agenda, yo tengo la mía. Tratemos de empatarla. Pero eso no se ha visto, porque no hemos tenido las dirigencias políticas regionales. Vea, 10 años sin cumbre presidentes de Centroamérica. ¿Será eso sano? No es sano, pero se ha quedado a la deriva porque han sido otros los intereses que se han antepuesto. Entonces, creo que este es un momento crucial para abrir los ojos, los oídos y estar preparados, porque ese es el viento norte. Y al viento norte hay que saberle también responder con una interlocución seria y responsable. Sin esa seriedad y la responsabilidad y queriéndolos engañar, diciéndolos que sí, pero haciendo otra cosa, eso es grave. Y ese es muchas veces el error que se comete. Voy a mencionar un ejemplo acá, Taiwán. ¿Cómo se fue Taiwán de Honduras? Por la puerta de atrás. Esto no era justo, no era justo. Y se fue Taiwán por la puerta de atrás. Fue ingrato, además. Ingrato. Sí, sí. Y otros países de la región igual ingratos. Pero es así como no se juega la política exterior. Es así como no se actúa como Estado. Que la doctora también dijo algo importantísimo. La concentración del poder debilita al Estado. Porque el Estado es esa conjunción de factores de poder que tienen que articularse para alcanzar un bien común como fin supremo del Estado. Pero cuando el Estado centraliza, ahorca, asfixia y no permite a una sociedad ir hacia sus objetivos nacionales. Pero Honduras hoy es para nosotros el mejor ejemplo de lo que puede pasar en nuestros países. Y esa interlocución no se hace, a ustedes les tocó 3 días antes de las elecciones. Nosotros tenemos tiempo, otros países tienen tiempo, no para entregarse, para estar preparados y empezar a construir juntos unas condiciones para que esos objetivos no sean del norte, que sean regionales, que sean hemisféricos, que sean mundiales. Así que esa oportunidad que ustedes hoy nos brindan, la tenemos que capitalizar todos y Honduras la va a tener que administrar sobre la marcha, porque así le toca a Honduras. Hago la pausa.
es una especie de espejo el que nos están poniendo a disposición, que aquí en Honduras, como dice el doctor, llegó hace 3 días, pero a otros países, insistimos, hay muchas elecciones en la región. Y todas las que vengan en estos próximos 3 años van a tener ese participante exógeno. Ese elector exógeno. Vamos a la pausa, venimos en previa al cierre. Bueno, aquí seguimos con nuestros invitados. Tenemos que esperar qué a futuro, porque viendo las actuaciones en los países de la región en tema político por los acontecimientos que se han registrado en Estados Unidos, revisábamos ahora en la pausa. La administración Trump no tiene ni un año. Le quedan más de 3 años en el poder y puede tomar, ojo a esto, acciones mucho más puntuales porque es un empresario gobernando el principal mercado del mundo con una política jamás vista en la historia de una nación poderosa. Y él va a tener acciones muy puntuales en la elección de medio término. El otro año eligen el Congreso de los Estados Unidos y hay en juego muchos escaños en el Senado. Y ahí pueden venir acciones para la región, que hay que ver ese espejo que habla el doctor Conde. Sin lugar a dudas, yo he pensado en los próximos 3 años, las elecciones que se den en América Latina y probablemente en otros países van a tener ese componente externo muy desestabilizador en los tableros políticos nacionales. Y en este sentido, yo coincido también con lo que decía el doctor Conde con el tema de China, en cuanto a qué deja en estos países, qué se lleva y qué deja. Tengo amigos de América del Sur, bolivianos específicamente, donde no saben lo que China está sacando de sus minas, ¿verdad? Igual el litio, que es el triángulo de litio, ellos tienen su alta tecnología, requiere de litio, entonces están llevándose el litio, llevan los trabajadores que usan en esas minas, los llevan de China, ¿verdad? Llevan sus cocineros de China. Y fíjese que yo estaba escuchando al alcalde de Choluteca, que no le dio seguimiento a nadie a esas declaraciones que él dio, fue hace unos 2 meses. El tema del Hospital del Sur. Sí, lo están construyendo y traen trabajadores de China. Hace como 3 semanas fui a Los Dolores, a la Plaza de Los Dolores, porque siempre me gusta ir al centro en esta temporada. Y bueno, me encontré con un bazar chino, una tienda china, lleno de productos, no dan factura y solo no se paga con tarjeta de crédito, no aceptan. Todo efectivo. Efectivo o transacción bancaria. Entonces, hemos escuchado quejas de comerciantes de Comayagüela, desplazados, que tampoco nadie le pone oído, porque como siempre vivimos hablando de política y atajando a políticos, porque de eso nos toca, vivir atajando a políticos que saltan las leyes, ¿verdad? Y poniéndoles a ver cómo los volvemos al redil. En eso hemos pasado estos 45 años, ¿verdad? Nosotros como sociedad civil tratando de empujar reformas, creemos que hemos avanzado con una reforma, como la reforma para elegir jueces y fiscal general, y al final se llega al mismo punto, el político decide y la institución es cooptada por los partidos políticos. Entonces, nunca hablamos de esos temas, pero en realidad yo creo que también coincido, doctor, que es un periodo de mucho aislamiento entre países. Nosotros mismos lo vivimos como académicos. Mire, yo he sentido vergüenza de que los académicos hondureños no hayamos sido capaces de sacar un comunicado cuando en Nicaragua han cerrado las universidades. Y cuando en los años 80 teníamos instancias regionales con menos tecnología, pero viajábamos en bus, íbamos a El Salvador, a Guatemala, a Costa Rica, a congresos, y el ZUCA, y nos expresábamos como académicos. Yo recuerdo que le dije a una colega, ¿será que podemos sacar un comunicado por lo que estaba pasando en Nicaragua? Hace como 2 años se lo comenté, cuando cerraron la UCA, y la UCA
O sea, cuando cerraron las universidades jesuitas y nosotros callados cuando antes sacábamos en los periódicos un campo apagado, dábamos una contribución para pagar un campo apagado en un periódico y ahora pasa, cierran universidades, persiguen iglesias, cierran ONGs a periodistas les y quitan callados. la nacionalidad, la oposición. Les quitan la nacionalidad y cada quien está en su mundo, cada quien está en sus problemas. Sí, el concepto regional, que para nosotros fue tan profundo, porque estudiamos en el tiempo del mercado común, de la CEPAL y todo eso que nos inspiraba al regionalismo, eso se perdió. Entonces sí estamos en otra época, en una geopolítica diferente y obviamente eso también hace que los jóvenes no tengan aquella beligerancia por temas trascendentes regionales. Vaya, nosotros que iba a pasar algo, sí, protestamos cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. ¿Dónde estaba Afganistán? No, estudiantes de secundaria en ese tiempo. Hoy no, vea, mire lo que pasa con Ucrania y quién dice nada de los colegios estudiantiles. Nadie. Entonces sí se ha perdido ese concepto de formación global y regional y estamos pagando esa factura y lo que viene, coincido doctor Conde, va a ser que las próximas elecciones en América Latina y probablemente más allá van a tener esta característica. Esto que estamos viviendo en Honduras es un precedente que lo van a vivir los países probablemente en diciembre. No sé si Chile, en marzo otro país, pero sí vamos a estar. Y hablando de la región, para concluir, doctor Conde y Julieta Castellanos, ¿cómo debe plantearse la región del Triángulo Norte, que han mantenido una alianza para muchas peticiones, pero efectivamente en los últimos años nos hemos ido alejando? Sí. Bukele en El Salvador ha sido un gobernante astuto, tuvo sus diferencias con el norte y ha armonizado y tiene relación con China. El gobernante de Guatemala finalmente logró acuerdos, presidente Arévalo, y ha entrado en una dinámica económica que beneficia a Guatemala como principal economía de la región. Y Honduras con el nuevo gobernante, sea un caballero o una dama, ¿cómo deberá plantearse ante un gobernante que ha pedido voten por él y no por aquellos? ¿Será difícil esa relación individual o puede sacar provecho de pronto si lo hacen colectivo? ¿Cuál es la lectura que deja esto? Bueno, primero revisemos lo que mencioné hace algunos minutos. Guatemala y El Salvador fueron dos países favorecidos por las decisiones arancelarias del gobierno del presidente Trump. Debiera ser la región y debiéramos de buscar que la región sea favorecida con ese tipo de decisiones. A mí nunca me ha gustado hablar de Triángulo Norte, porque Triángulo Norte nos lleva a visualizar un Triángulo Norte y dejar de ver el otro espacio regional. Y si el Triángulo Norte tiene beneficios, pues esos debieran ser beneficios regionales. Pero el CA3 empezó así. Y fuimos CA3 y luego fuimos CA4 y yo estuve en la misión que habló con doña Violeta Barrios para que Nicaragua entrara al CA3 y fuera al CA4. Los presidentes Callejas, Cristiani y Serrano definieron el CA3 y yo era secretario general de la presidencia del presidente Serrano. Pero que no nos dividan. Si somos la región, si traer a Panamá no fue fácil. Panamá hablaba más con el sur y con China y con Rusia que con Centroamérica y hoy lo hace. Hoy no habla con la región. Entonces, las nuevas realidades las podríamos administrar mejor si estamos unidos y no si estamos divididos. Lamentablemente estamos divididos. Y lamentablemente el presidente de El Salvador es un presidente pues, que tiene mucha visibilidad y sus actos, muchos de ellos son bien vistos. Otros quizá no. Pero al final de cuentas, lo que debiéramos de seguir manteniendo son los acuerdos regionales, porque es mucho más fácil hablar de un TLC de Centroamérica y el Norte que de una negociación binacional. Y el TLC de Centroamérica con el Norte debiera ser el instrumento que nos rija a nosotros mismos en la región
para no generar competencias desleales. Pero eso no existe. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes, si los pueblos han estado de espaldas, los gobernantes no se ven ni la espalda. ¿Celos o qué? Yo lo digo de esta manera y voy a ser irreverente con mi calificación. Mediocridad. Mediocridad en la conducción de los estados regionales. Porque no ha habido humildad y no ha habido capacidad de poder convocarse. Ni siquiera eso. Así que la nueva realidad política obliga a la región a reencontrarse, a reunificarse, a entenderse con sus diferencias, pero fundamentalmente a estar unidos, porque somos 50 millones de centroamericanos que vivimos en la región. Nos tiene más interés Colombia en venir a la región y México en venir a la región que la región ser verdaderamente una región. Pero eso es una oportunidad y yo creo que esos vientos del norte, que yo prefiero llamarlos así, esos vientos del norte nos tienen que despabilar a todos. Muy bien. Doctor, le agradezco su tiempo. Un honor. Le deseamos suerte en la observación mañana. Vamos a Un tener un honor. proceso, primero Dios, en calma, Así donde será. se respetará al elector. ¿Vota aquí en Tegucigalpa, doctor? Aquí en Tegucigalpa, sí. Y en mi antiguo barrio, porque ahí es donde nos encontramos con el vecindario que tuve. Todo el tiempo. Sí. Bueno, y Sí. esperando que también las misiones de observadores en la cual está el doctor Conde también tengan un buen concepto de la elección del hondureño, que si hay problemas que sean, pueden ser problemas aislados, pero no Logística. que se genere incidencia en la decisión que toma mañana el hondureño. Ya estamos a menos de 10 horas para comenzar Sí. a votar en una elección que marca una tendencia que puede llevar más del 70%, sería histórico, más del 70% de los empadronados. Vamos a esperar. Yo creo que ha jalado más conciencia de ir a votar. Las crisis como que levantan y dicen, bueno, mi voto cuenta. Y aquí lo estamos nosotros refrendando Aquí lo está a través refrendando. de Emisoras Unidas y la Corporación Televicentro, que tu voto cuenta y que el acompañamiento, doctor Conde, de ustedes como políticos y veedores de la elección nos refleje. Mañana ya a esta hora estará el primer corte a las 9 de la noche y sirva para fortalecer las democracias de la región que nos ha planteado. Lo dije antes de venir y lo repito. Siempre hemos tenido admiración por el pueblo hondureño en materia de su construcción de participación política y democrática. Siempre hemos tenido admiración y respeto por la vida histórica de sus partidos. Sí. Eso ha sido admirable y es de verdad ejemplar. Aún con todos los defectos. Partidos, vean qué punto más Centenarios. fundamental esto que Centenarios. nos escapa a muchos de nosotros. Y qué bueno que usted nos venga a recordar. Si vemos la estructura política de la región, Solo quizás Honduras. México, y bueno, y aparte los estados, no- pero quizás no llegan. México Pero no llegan. no llega ni con el mismo PRI No a llegan. mantener lo que Honduras A sí mantener. ha logrado a lo largo de más de un siglo. Más de un siglo. Aquí mantienen partidos históricos que nos mantienen con vida la democracia en Honduras y no la debemos perder. Y yo creo que el bipartidismo mañana va a demostrar que sigue con vida y quizás con buena salud. Y que es útil a Honduras. Muy bien, bueno, gracias el doctor Manuel Conde y la doctora Julieta honor. Castellanos con nosotros al banquillo. Quedamos en un enlace permanente. Hasta mañana a esta hora estará el primer corte y ya tendremos una proyección de cómo habló el hondureño en las urnas. Buenas noches.